Hola niños y niñas del Colegio Suyay. Ya nos encontramos en la semana 16 de trabajo en casa, en la asignatura de Historia, en quinto año básico. El objetivo del día de hoy es analizar la evaluación formativa aplicada en la asignatura de Historia. Hoy día, niños y niñas, trabajaremos la evaluación rendida hace unos días en la plataforma educasuyay.cl. Las actividades que realizaremos para ello son 1. Activar el conocimiento previo. 2. Conocer cómo le fue a tu curso. 3. Saber cuáles fueron los errores más frecuentes en 3 preguntas. 4. Trabajar las 3 preguntas de los errores. Y número 5. Reforzar en tu cuaderno. Con mucho cariño, he preparado este material para ti. Llegó la hora que comencemos. Actividad número 1. Activar conocimientos previos. Con la actividad, ¿qué es la retroalimentación? Saber qué es lo que significa esta palabra es clave para el proceso de hoy día, ya que de esta manera nos encaminaremos a mejores aprendizajes. La retroalimentación es un proceso mediante el cual un profesor o profesora encamina a sus niños y niñas para lograr los aprendizajes esperados. Para realizar la retroalimentación de hoy, realizaremos 4 pasos. El primer paso será identificar las 3 preguntas con más errores. El paso 2 será analizar cada una de las 3 preguntas. El paso 3 será identificar mediante un trabajo la opción correcta en cada pregunta. Y por último, el paso 4 será analizar por qué era esa alternativa la correcta y no otra. Ahora que tenemos claridad de cómo trabajaremos, avancemos. Actividad número 2. Llegó la hora de saber los resultados de la prueba de historia para quinto básico. Esta prueba tenía un total de 20 puntos. Cada respuesta correcta equivalía a un punto de 20 preguntas. La cantidad de niños y niñas que rendieron esta prueba fueron 24 de 36, que es el total del curso. Y ahora viene la parte que todos los niños y niñas desean saber. Y para ello, redoble de tambores. Bueno, quinto básico tuvo un total como promedio de curso de 13 puntos de los 20 del total, que si los miramos en un gráfico se vería algo así, en donde la mayoría de los aprendizajes se situaron en un nivel medio-bajo. La invitación a partir de estos resultados es a seguir trabajando para salir de ese nivel que es regular y avanzar hacia uno más superior. Ustedes pueden, niños y niñas. Ahora continuaremos con la actividad número 3. Ahora iremos revisando cuáles fueron las preguntas con más errores. Estas fueron las siguientes. La pregunta número 10, la pregunta número 12 y la pregunta número 19, en donde de la pregunta 10 solo hubieron 5 niños o niñas que respondieron de manera correcta. Luego, en la pregunta 12, hubieron 10 niños y niñas que seleccionaron la alternativa que correspondía. Y de la pregunta número 19, solo 5 mujeres y hombres pudieron adivinar y saber cuál era la alternativa correcta. Estas 3 preguntas son las que trabajaremos más adelante.
Actividad número 4. Ahora trabajaremos las 3 preguntas donde los niños y niñas tuvieron más errores. Partiremos con la pregunta número 10 que dice así. Nadie ha podido averiguar nada cierto sobre el océano por su difícil y peligrosa navegación, profunda oscuridad y tenebrosas aguas, por sus frecuentes tempestades y por el miedo a sus grandes peces y soberbios vientos. De acuerdo al relato, en él podemos desprender 1. Los aspectos ideológicos que influyeron poderosamente en los navegantes medievales. 2. El temor a enfrentarse a grandes monstruos y terribles vientos. 3. El miedo a aventurarse a regiones desconocidas por los navegantes. Antes de ir a analizar la pregunta, debo tener en cuenta que este tipo de interrogante se llama selección múltiple, ya que debo fijarme en los enunciados 1, 2 y 3 para contestar las alternativas y encontrar la correcta. Analizando la pregunta, debo fijarme en lo que me están preguntando y de acuerdo a eso, debo fijarme en, de acuerdo al relato, en él podemos desprender. Y ahí debo ir a pensar cuáles de los enunciados se relacionan con lo que acabo de leer. Vamos a ver, el 1 habla de que fueron las ideas del hombre de la Edad Media que influyeron poderosamente sobre los navegantes. Pensando en la lectura, esa debo considerarla como probable y correcta. La 2 habla de que había un gran temor por los monstruos y los vientos en la navegación. Fijándome en la lectura, debo pensar que esta es coherente con lo que acabo de leer, así que también la considero correcta. Y la número 3 habla al miedo que tenían los navegantes por aventurarse en regiones desconocidas. Su coherencia es total con la lectura, así que también la considero correcta. Sabiendo que 1, 2 y 3 son correctas, ahora debo buscarla en las alternativas. La alternativa A me dice que es solo 2. La alternativa B me dice que es la 1 y la 2. La alternativa C me habla que es la 2 y la 3. Y la alternativa D me habla de la 1, 2 y 3. Entonces, nuestra alternativa correcta sería la letra D. ¿Y por qué es esta y no otra? Porque ninguna de las otras alternativas presenta las opciones correctas que fuimos analizando una a una. Pregunta número 12. Dice así. La ruta de la seda era la que permitía los intercambios comerciales entre los europeos con China, India y Japón. Esta pasaba por el Mediterráneo, Constantinopla y Asia Central. En 1453, Constantinopla es conquistada por los turcos. El efecto de este hecho sobre la ruta de la seda es... Nos fijaremos en qué nos están preguntando y para ello destacaremos la siguiente idea. ¿Cuál fue el efecto de la caída de Constantinopla en la ruta de la seda? Alternativa A dice así: el obstáculo a la ruta tradicional. Esto quiere decir que fue un obstáculo la caída de Constantinopla a la ruta de la seda. La alternativa B dice así: la ampliación de la ruta tradicional, ya que se establece contacto con África y América. De acuerdo a la alternativa B, habla de que se amplió la ruta de la seda. Letra C. Los descubrimientos de territorios en América y África
para la activación del comercio. La C nos habla de que se descubrieron territorios en América y África gracias a la caída de Constantinopla. Y la alternativa B dice así: la negociación y acuerdos entre los turcos que controlaban Constantinopla y los europeos. De acuerdo a la D, habla de que fue una negociación y un acuerdo que se pudo acceder con los turcos que manejaron Constantinopla con los europeos que pasaban por el lugar. Concentrándonos en esta pregunta y en lo que nos están queriendo inferir, debemos desprender que la alternativa correcta es la alternativa A, ya que la caída de Constantinopla significó un impedimento y la palabra obstáculo es un sinónimo a impedimento que lo contiene la letra A. ¿Por qué es esta alternativa y no otra? Porque en la letra B se menciona de ampliar la ruta y eso no fue posible, ya que buscaron otros territorios para poder pasar hacia la ruta de la seda. La alternativa C menciona que se descubrieron otros lugares. Y si no se podía pasar, ¿cómo iban a descubrir nuevos lugares? Y la alternativa D habla de que entre los europeos y los turcos hubieron negociaciones y acuerdos, y eso no es real, ya que ellos fueron un impedimento para seguir circulando por tierra. Llegó la hora de analizar la última pregunta con error más frecuente. Pregunta número 19, que dice así: el plan de descubrimiento de América planificado por Colón era llegar. Esta pregunta trata de cuál era el plan de descubrimiento, que no es lo mismo que el lugar al cual llegó, ya que Cristóbal Colón tenía un plan de llegar a una parte, pero llegó a otra que no tenía contemplada. Vamos a ver las alternativas, pero antes debemos tener en cuenta que para responder esta pregunta debemos tener clara la orientación espacial y para ello utilizaremos la rosa de los vientos, en donde tendremos en cuenta que Colón situó su viaje en orientación oeste, ya que Europa se encuentra hacia el este y la India, a cual quería llegar, se encontraba en un viaje por el océano por el oeste. Ahora veamos cuáles son las alternativas. Alternativa A las Indias navegando hacia el oriente. Alternativa B, a las Indias navegando por la costa de África. Alternativa C, cerca de las Indias navegando hacia el occidente. Y alternativa D, a las Indias navegando por el oeste. ¿Cuál de las alternativas habrá sido el plan de descubrimiento que había planificado Cristóbal Colón? De acuerdo a la rosa de los vientos y a lo que tenía pensado Cristóbal Colón, la alternativa correcta era la alternativa D, a las Indias navegando por el oeste, ya que la letra A hablaba de ir por el oriente. Nunca en la rosa de los vientos mencionamos el oriente. La B hablaba navegando por las costas de África. Tampoco se mencionó eso en la clase que estudiamos el viaje de Cristóbal Colón. Y la letra C habla yendo por el occidente. Y en la rosa de los vientos no marca esa orientación. Así que la única posible
que era la alternativa D. Actividad número 5. Llegó la hora de trabajar en tu cuaderno, en donde deberás escribir la fecha, el objetivo, un resumen del proceso de retroalimentación y a continuación escribir y responder las siguientes preguntas relacionadas con las preguntas de errores frecuentes. Avancemos. Como en todos los videos, dejamos un mensaje que te hará reflexionar de tu quehacer en el hogar. Y el mensaje de hoy día dice así: lo único imposible es aquello que no lo intentas. Espero te haya gustado mucho este video. Te mando un abrazo enorme y te doy las felicitaciones por haber llegado hasta este proceso de aprendizaje. Nos vemos en otra oportunidad.